Hola a todos y a todas, queridos amigos y amigas que nos vamos encontrando para la reflexión del Evangelio de cada semana. Hoy domingo 33º durante el año, va promediando el año litúrgico y nos encuentra el texto de Marcos 13, 24 al 32, al final del año, para hablar de los tiempos finales. ¿Sí? Jesús va a decir que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, que no tengamos miedo, que nadie conoce el día y la hora y simplemente tenemos que estar preparados porque el tiempo se acerca. Saludo a amigos y amigas que nos encontramos siempre en la reflexión del Evangelio, unidos en este domingo también a la Jornada Mundial de los Pobres que propone el Papa Francisco, con el lema "La oración del pobre sube hasta Dios", un texto del Eclesiástico. Nos encontramos hoy con el lenguaje o la literatura apocalíptica que aparece en el Antiguo Testamento, pero también en los Evangelios. Es una descripción simbólica de los tiempos finales. Pensemos también que Jesús está en el final de su recorrido histórico, va a ofrendar su vida, lo van a matar. Por lo tanto, es adecuado hablar del final, de situaciones que llegan al final, de algo que no va más, de tiempos que terminan y donde avisoramos otros tiempos, a veces en penumbras, pero decimos esto no va más, así no podemos seguir. Algo así propone la literatura apocalíptica. Y lejos de pensar que es una literatura pesimista, que nos habla de hecatombes o de signos terroríficos, la escritura apocalíptica llama a la esperanza, habla de la esperanza fundamentalmente, sí. Nos dice, este mundo ya no da para más, pero hay otro mundo posible. De eso se trata la literatura apocalíptica y de eso se trata la fe en el Evangelio. La fe en el Evangelio es una propuesta de esperanza. Hay que comenzar hoy a elegir esta esperanza y a encaminar la historia a ese mundo que en términos de la predicación de Jesús él llamó reino, un estado de justicia, de paz, de alegría, de compartir con hermanos y hermanas, donde los pobres sean los predilectos. Por supuesto, sabemos que esto está lejos de muchas políticas, de muchas miradas, de muchas perspectivas, en nuestra patria y en el mundo entero. El reino, la esperanza que nosotros tenemos es que Dios sea el centro de la convivencia humana y podamos tener un proyecto de convivencia humana con los criterios de Dios, ¿no? Justicia, fraternidad, sororidad, centralidad de los más frágiles. Nosotros y nosotras, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, decimos: somos hoy sembradores de ese otro mundo posible. De eso se trata. Cuando todos nos habla de otra cosa, de individualismo, de odio, de competencia, de meritocracia, nosotros anteponemos el proyecto del reino. El Evangelio entonces nos propone descubrir este proceso del reinado de Dios en la historia leyendo los signos de los tiempos, como en algún momento nos propuso el Vaticano II y los documentos de Medellín en América Latina. Va a decir Jesús que sepamos leer cuando veamos signos preocupantes: el sol se apaga, la luna ya no brilla, las estrellas se conmoverán, llegarán días de tribulación. Va a decir Jesús también: si ustedes ven la higuera, entienden que se acerca el verano porque aparecen los brotes en la higuera, las hojas tiernas. Es decir, nosotros que sabemos leer algunos signos de la naturaleza, sepamos leer también los signos de los tiempos. ¿Dónde está, podríamos decir, Dios actuando en la historia, hablando en esta historia tan compleja? En términos del Beato Angelelli, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo, decía él, ¿no? Escuchar, estar atentos, discernir los signos de los tiempos. La palabra nos propone no meternos entonces en cálculos adivinatorios, ¿no? Bueno, ¿cuándo será el final? No se trata de eso la literatura apocalíptica. Nadie conoce el día y la hora, dice claramente el Evangelio.
Insisto, la clave apocalíptica en la escritura nos habla de que un estado viejo de cosas quiere dar paso a un estado nuevo de cosas. Es tiempo de esperanza y yo quiero hablar de la esperanza. La esperanza, como comentábamos los otros días, comentando un libro de Byul-Chul Han, un filósofo coreano interesante, su último libro tiene que ver con la esperanza, y hablamos de esto con un amigo en el patio de un profesorado que compartimos, ¿no? La esperanza es lo opuesto al miedo. El miedo que te propone la angustia del futuro, el miedo que te propone la vida como mera supervivencia, el miedo que te genera angustia, depresión, resentimiento, te va aislando. El miedo te invita al fracaso. Y el miedo, lo sabemos, es un elemento de dominio. Lo supieron los grandes hombres de la historia. Hay que enfrentar al miedo, no hay que dejarlo colonizar nuestro corazón. La esperanza, entonces, va a decir Byul-Chul Han en ese libro, es recuperar la vida con un horizonte de sentido. Así dice Han, ¿no? La esperanza es recuperar la vida con un horizonte de sentido. Y para nosotros, el horizonte de sentido es la propuesta del Evangelio, es la propuesta del reino. Un mundo donde Dios sea el centro, como Padre y Madre de todos y todas, donde la fraternidad y la sororidad sea nuestra condición de relación, de vínculo. Por supuesto, donde la justicia reine y donde los pobres sean los predilectos de nuestra atención. Mientras el miedo cierra las puertas al futuro y el miedo no crea comunidad precisamente porque te encierra en tu individualismo, en tu egoísmo, la esperanza nos abre a los otros y a las otras porque hay que construir junto a los otros y a las otras este horizonte de futuro. Nadie sabe exactamente por dónde. Tenemos que construir este horizonte con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Podríamos decir que el sujeto de la esperanza es un nosotros. Por eso es necesario vencer este clima de miedo y de individualismo con esperanza, que no es un mero optimismo, porque dice Han también en ese libro, el optimismo no crea nada nuevo. El optimismo piensa que de la crisis vamos a salir repitiendo algo que conocemos. Y eso no es la esperanza. Han dice que eso es soñar con los ojos cerrados, ¿no? Cuando uno sueña con los ojos cerrados, sus sueños son con elementos del pasado, con elementos ya conocidos. Eso es el sueño nocturno. ¿A qué sueño sueña la esperanza? Parece redundante, pero es así. ¿A qué sueño sueña la esperanza? La esperanza sueña con ojos abiertos, porque espera algo nuevo. Escapa de la cárcel del tiempo cerrado, va a decir Han en ese libro. La esperanza es una dimensión activa que nos impulsa a abrazar algo nuevo, algo que viene, algo que es de Dios, podríamos decir en clave cristiana. La esperanza es pasión en medio de las tinieblas, una pasión que busca la luz. La esperanza, por lo tanto, es entusiasmo militante. La esperanza es un sueño de ojos abiertos, un sueño colectivo, y nos propone algo revolucionario porque es algo inédito, algo nuevo, no conocido. ¿Por qué podemos decir esto? Porque la esperanza tiene su raíz en el Dios de la vida, en el Dios que es amor. Yo vengo a hacer todas las cosas nuevas, va a decir el libro del Apocalipsis, libro de una esperanza impresionante cuando lo leemos. En medio de las mayores dificultades, el autor del Apocalipsis piensa en la novedad del amor, cielos nuevos y tierra nueva. Termino con esto, lo más importante, dice Benjamín González Vuelta, en esta esperanza. Lo más importante no es que yo te busque, sino que tú me buscas en todos los caminos. Que yo te llame por tu nombre no es lo más importante, sino que el mío está tatuado en la palma de tu mano. Lo más importante no es que yo te grite cuando me faltan las palabras, sino que tú gimes en mí con un grito inefable. Lo más importante no es que yo tenga proyectos para ti, sino que tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro.
Lo más importante no es que yo te comprenda, sino que tú me comprendas en mi último secreto. Lo más importante no es que yo te hable de ti con sabiduría, sino que tú vives en mí y te expresas a tu manera. Lo más importante no es que yo te ame con todo mi corazón y todas mis fuerzas, sino que tú me amas con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Lo más importante no es que yo trate de animarme y planificar, sino que tu fuego arde dentro de mis huesos. Porque, ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte si tú no me buscas, no me llamas, no me amas primero? En silencio agradecido pronuncio mi última palabra y mi mejor manera de encontrarte. El silencio reverencial, diciendo, Dios es nuestra esperanza. Que así sea.